Y para acompañarnos en esta sección tenemos al doctor José Luna Muñoz, que es doctor, por supuesto, y es presidente de la Asociación Mexicana para la Atención, el Estudio del Envejecimiento y el Diagnóstico de las Enfermedades Neurodegenerativas. Hace un día de estos me lo aprendo, doctor. Muchísimas gracias, pero lo sintetizamos como AMPIDEM. ¿De acuerdo? AMPIDEM. Entonces, muchísimas gracias, mi queridísimo doctor. Gracias por estar con nosotros. Tienes mucho tiempo trabajando con el cerebro. Has estado trabajando también en muchas etapas de tu vida aquí en el Poli. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué es esta asociación? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, mira, el objetivo de esta asociación está enfocada a 3 rubros. Una de ellas es que nosotros vamos a tratar y vamos a generar realmente protocolos para apoyar a las personas adultas mayores con y sin demencia. Ese es uno de los puntos muy importantes. Apoyar a las personas mayores con y sin demencia. El otro punto es que esta asociación se ha generado precisamente para apoyar a la investigación en las enfermedades neurodegenerativas. Y el tercer punto, que es muy importante para nosotros, es también apoyar a los estudiantes para poder hacer estancias, terminación de tesis y obviamente también para poder publicar los artículos que obviamente son demasiado caros, ¿no? Exacto. Entonces, estos 3 rubros son los que nosotros estamos enfocándonos precisamente en esta asociación AMPAIDEN. AMPAIDEN. Ahí voy. Antes de que acabe el programa me lo aprendo. Oye, doctor, ¿cuáles son esas enfermedades neurodegenerativas que tú estás contemplando? Dentro de esta, fíjate, nosotros dentro de la población adulta mayor que está presentando algunas alteraciones de tipo demencial, la mayor de ellas es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, de hecho, dentro de estas investigaciones nosotros nos estamos enfocando a buscar un método diagnóstico temprano para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y desarrollando un método, obviamente, para este mismo, ¿no? Ya que realmente nosotros, cuando se hace un diagnóstico definitivo al 100% seguro, es cuando analizamos el cerebro de la persona cuando ya ha fallecido. Ya falleció, ¿no? El diagnóstico final es ese. Sí. Pero hay señales que te dicen que en vida puede estar padeciendo esa enfermedad. Sí, de hecho hay algunos puntos muy importantes donde tenemos que ver precisamente alteraciones, por ejemplo, de la memoria de corto plazo, ¿no? La pérdida de espacio-tiempo, alteración del juicio y de la conducta, son algunas de las cosas que podemos estar viendo, ¿no? Sin embargo, también hay algunos investigadores que han sugerido que las emociones también se ven afectadas en estas personas tempranamente, ¿no? Y dentro de ello también en el Biobanco Nacional de Demencias estamos estudiando precisamente áreas involucradas en las emociones, como es el cíngulo, la amígdala, y relacionarla obviamente con el hipocampo, que es la que está asociada a la memoria de corto plazo. Exactamente. Para ti es muy fácil el cíngulo, el hipocampo y esto, pero me estás hablando de partes que conforman el cerebro. Sí, tienes muchos años en eso. Sí, son áreas que están involucradas precisamente en las emociones y en la memoria de corto plazo, ¿no? Sí. Y bueno, de esto ya tenemos más de 25 años trabajando, que estuve yo afortunadamente trabajando con el doctor Raúl Mena López desde 1992. Actualmente estoy ya en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y ahí he empezado a hacer una colaboración muy intensa, como por ejemplo con el doctor José Francisco, que él es una persona que nos ha apoyado muchísimo, así como el maestro Cuellar, que es el director de la facultad, ¿no? Ellos obviamente nos han aportado y nos han favorecido para poder desarrollar esta unidad de diagnóstico molecular de demencias. Yo te conocí hace algunos años, tuve el gusto de conocerte cuando estabas en un banco de cerebros. Así es. ¿Qué tan importante es que esto se continúe haciendo? Creo que en la facultad también estás trabajando en ello, ¿no? Sí, de hecho, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en la UNAM, estamos desarrollando el Biobanco Nacional de Demencias. ¿Cuál es la diferencia de lo que estábamos haciendo anteriormente? Es que este biobanco obviamente vamos a tener encéfalos, pero también estamos solicitando ahora la donación de órganos o fragmentos de órganos y también fluidos.
¿no? Los fluidos los obtenemos en vida del paciente cuando las familiares o el mismo paciente, cuando tiene la capacidad de decisión, acepta la donación, entonces en vida obtenemos lo que son los fluidos, ¿no? Que es sangre, orina y saliva, que eso es lo que nosotros pretendemos hacer para buscar este método de diagnóstico temprano. ¿Diagnóstico temprano para demencias? Sí, sí, sí. A través de ese trabajo. Entonces, si yo soy una persona que quiero donar mi cerebro para tus investigaciones, ya cuando no me lo vayan a quitar antes, por favor, para tus investigaciones, puedo escribir o dejar dicho que me interesa que ese cerebro se utilice para tus investigaciones. Sí, claro. ¿O solamente deben ser cerebros con la enfermedad ya de la demencia? No, de hecho, para poder entender la enfermedad de Alzheimer y buscar este biomarcador específico, obviamente también tenemos que entender otras enfermedades neurodegenerativas, como es Parkinson, parálisis supranuclear progresiva, demencia frontotemporal, entonces enfermedad de cuerpo de Lewy, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades que inclusive se están modificando las mismas proteínas que están involucradas en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Oye, doctor, y pasándote rápidamente a la otra parte, cuando hablaste de capacitación, ¿capacitación para quién y para qué? Sí, en este concepto lo que es muy importante es que nosotros vamos a apoyar primeramente a los familiares, ¿no? Sí. Para que sepan y puedan atender a un adulto mayor con demencia. Porque sobre todo tenemos que ver que en México luego no se puede entender, o en realidad en la población en general, ¿no? No nada más en México, sino que realmente luego no pueden entender lo que es el concepto de la demencia en los adultos mayores de tipo Alzheimer, ¿no? Entonces hay que darles esta concientización y sobre todo apoyarlos precisamente para tener un envejecimiento saludable. También esa es una de las partes, ¿no? Y sobre todo tenemos que generar un impacto cuando se está desarrollando la enfermedad de Alzheimer en precisamente hacer algunos métodos, pero basados en la investigación, para que puedan retrasar ese proceso de evolución. No lo vamos a evitar, ¿no? Pero se puede lentificar o retrasar. Así es. Oye, ¿y qué pasa con, por ejemplo, hay otro sector importantísimo para capacitación? La familia, por supuesto, sin la menor duda, pero también asilos, casas de día, cuidadores, cuidadoras. ¿También tienes contemplado algo para ese sector? Sí, claro. De hecho, en este caso estamos ahorita acercándonos a la Federación Mexicana de Alzheimer, a FEDMA, precisamente para poder ser parte de ellos, pero desde el área de investigación, ya que ellos son obviamente una asociación civil enfocada precisamente a lo que es la sociedad, ¿no? Sí. Sin embargo, nosotros a través de estas investigaciones, que está incluido el Politécnico, la UNAM y obviamente también el Tecnológico Monterrey, que tenemos también colaboraciones y colaboraciones también internacionales, ¿no? Donde ellos vamos a generar y gestionar precisamente el que nosotros podamos darles un mejor apoyo y una dirección, sobre todo la atención y las actividades que tienen que ser llevadas a cabo dentro de esos asilos, ¿no? Entonces esto es una de las partes que nosotros estamos enfocando. Sí, obviamente también tenemos especialistas en nutrición, que también es muy importante la nutrición, porque podemos hacer nosotros la actividad física, mental y actividad manual, pero si no tenemos una buena alimentación, pues obviamente no vamos a poder generar y mantener activas nuestras neuronas, a tenerlas sanas, ¿no? Que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Claro. Hasta donde tengo entendido, hay toda una estrategia, o debería haber toda una estrategia nacional de la famosa década, no solamente del envejecimiento activo y saludable, como dice la OMS, sino también para atención de la demencia. En esa parte, ¿cómo se inscriben ustedes? Sí, pues nosotros ahorita estamos, como te comentaba, acercándonos precisamente a la Federación Mexicana de Alzheimer, en donde se está haciendo propuestas precisamente ya al gobierno federal sobre la atención precisamente de lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sí. Y demencias. Sí. Entonces, dentro de esto, nosotros estamos muy involucrados en tratar de gestionar inclusive todas las aplicaciones enfocadas a lo que es el diagnóstico primeramente,
temprano, ¿no? Sí. Y posteriormente también para poder gestionar todas esas actividades que puedan reducir y favorecer la evolución de esta enfermedad, ¿no? Hay que reducirla. A reserva de lo que tú vayas avanzando con tu trabajo, ¿qué factores de riesgo hay en este momento que pudiéramos compartirlo con el público que nos está viendo, como de manera preventiva? Mira, dentro de esto yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer dentro de esta forma de Sí. protección, pues obviamente estamos hablando, por ejemplo, el estrés, la depresión, y eso hay que tratar de evitarlo, ¿no? Y sobre todo también cuando está uno en depresión hay que ir al médico, al psiquiatra, ¿no? Y Por determinar si favor. es farmacológico o no farmacológico, porque de ahí depende también de esto, ¿no? Entonces Ajá. uno de los factores es esto, el alcoholismo, la obesidad, la drogadicción, son factores de riesgo y también, por ejemplo, la diabetes. Hay que tener también muy adecuada este proceso metabólico, ¿no? Las alteraciones cardiovasculares también son muy importantes que nosotros lo tengamos bien controlado. Entonces, si nosotros vemos, realmente son actividades que nosotros podemos controlar, Claro, ¿no? claro, claro, de manera preventiva, Así ¿no? es. Ajá. Sí, y sobre todo también evitar el sedentarismo. El sedentarismo también genera, pues obviamente, la obesidad, problemas cardíacos, ¿no? Entonces, al hacer ejercicio, el tener una actividad manual, que es muy importante, de actividad manual estamos hablando, por ejemplo, pintura, aprender a tocar un instrumento. Los malabares son muy importantes también para poder hacer una plasticidad neuronal, ¿no? Y sobre todo también... ¿Malabares así dices? Sí, malabares. ¿Así de así? Sí, De de hecho, pelotita. fíjense que los Ajá. malabares en un mes y medio, 2 meses, empieza a tener muchos cambios a nivel Neuronal. neurológico, ¿no? Entonces, mientras más complejos sean estos, pues obviamente va a generar una mejor plasticidad, ¿no? Y también, por otro lado, pues la alimentación. Por supuesto, que ese es trabajo punto y aparte. Sí. Oye, y lo último que quiero insistir, eh, el, el trabajo que tú estás haciendo para enfermedades neurodegenerativas, además del Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, se centra en otro tipo de demencias. ¿Y qué otras enfermedades? Sí, está Parkinson, demencia Parkinson. frontotemporal, Ajá. demencia vascular, también es muy importante para nosotros y obviamente también en las alteraciones aquellas que están modificando el sistema nervioso central, porque esto es muy importante para nosotros para poder buscar este biomarcador y este método de diagnóstico no invasivo aquí en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Exactamente. Pues hay una serie de propuestas que vas arrancando en esta nueva asociación. Repíteme el nombre, por favor. Es Asociación. Asociación Mexicana para el Estudio del Envejecimiento y Diagnóstico de las Enfermedades Neurodegenerativas, AMPAIDEN. Ampaiden. Bueno, pues ya estaremos ensayando esto. Y las personas, bueno, ya estuvimos dando tu correo electrónico. Las personas que estén interesadas en hacer un trámite de donación de cerebro o de órganos, fragmentos a su muerte, ¿se comunican a este mismo espacio? Sí, al teléfono y al Correo electrónico mejor. que nos diste, Sí. que ya apareció en pantalla. Y bueno, pues, doctor Luna, yo le agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo tu presencia, te deseamos toda la suerte del mundo, que yo sé que la vas a tener porque tú construyes tu suerte, trabajas, investigas, armas un equipo y esperemos que ya los primeros resultados los vengas a compartir con nosotros, Sí, ¿de acuerdo? claro, mucho gusto. Muchísimas gracias.